Bueno, aquí estamos de nuevo, para hablar de armonía, por supuesto. Empezamos. En este vídeo comenzaremos a estudiar las notas extrañas. Lo primero que tenemos que hacer es saber a qué nos referimos con notas extrañas. No es que sean notas raras ni nada de eso. El término notas extrañas es una disminución de notas extrañas a la armonía, lo cual se refiere a esas notas que no pertenecen a un acorde. Por ejemplo, imaginaos que tenemos un acorde do mi sol. Pues si en algún momento apareciera un fa, ese fa sería una nota extraña con respecto al acorde. Fácil, ¿no? Ahora clasificaremos las notas extrañas. No os asustéis si no os suenan algunos nombres que vayamos a ver. Los estudiaremos más adelante. Dependiendo de cuándo aparecen las notas extrañas, estas pueden aparecer a la vez que el acorde o antes o después del acorde. Las notas que aparecen a la vez que el acorde son el retardo y la apoyatura. Por su parte, las notas que aparecen antes o después del acorde son la nota de paso, la anticipación, la escapada, la apoyatura melódica y la bordadura. Insisto, no os asustéis si no sabéis de qué estoy hablando, porque precisamente esto es lo que estudiaremos en este tema. Dependiendo de qué movimiento hacen las notas extrañas, se dividirán en dos grupos. Las notas que tienen que resolver obligatoriamente mediante un movimiento conjunto o las notas que no tienen que resolver así obligatoriamente. Por otra parte, dependiendo de la sonoridad de las notas extrañas, estas pueden ser consonantes con respecto al acorde o disonantes. Hay que decir que son más interesantes las notas extrañas disonantes. Hablando de disonancia, podemos distinguir dos tipos: la disonancia regular y la disonancia irregular. ¿En qué consiste cada una de ellas? Vamos a verlo. La disonancia regular es aquella disonancia en la que la nota extraña resuelve en una nota distinta a aquella con la que hace la disonancia. Veámoslo con un ejemplo. Aquí tenemos una disonancia de séptima menor entre re y do. Al resolver la nota extraña, en este caso el do, se mueve a una nota distinta al re, que es la nota con la que se producía la disonancia. Por su parte, la disonancia irregular consiste en una disonancia en la que la nota extraña resuelve en la nota con la que se produce la disonancia. Un ejemplo como antes. En este caso, tenemos una disonancia de novena mayor entre re y mi. Al resolver el mi, lo hace en un re, que es justo la nota con la que la nota extraña estaba haciendo la disonancia. Por eso, esta es una disonancia irregular. Las disonancias regulares son siempre buenas y hay que buscarlas, pero las disonancias irregulares hay que cuidarlas un poco más. Lo veremos un poco más adelante. Vamos a hablar ahora un poco sobre la disonancia en general. Una disonancia puede suavizarse si se prepara. Fijaos en el ejemplo, en esta disonancia. Es una disonancia de séptima mayor, que es intensa. Pues cualquier disonancia se puede suavizar un poco si se prepara, es decir, si una de sus notas se mantiene desde el acorde anterior, como sucede en este caso con el mi. Otra cosa a tener en cuenta es que las disonancias se oyen más en tiempos fuertes que en tiempos débiles. Ojo, que no hablamos solo de tiempos del compás, sino de si se dan a la vez del acorde, antes o después. En el ejemplo, esta disonancia se percibirá más que esta otra, ya que la primera se da a la vez que el acorde y en parte fuerte del compás. Sin embargo,
La segunda disonancia se produce después del acorde y en parte débil del compás. En cuanto a la disonancia de segunda, hay que decir que la disonancia de segunda menor es más intensa que la de segunda mayor, así que esta disonancia es más intensa que esta otra. Otra cosa más, cuanto más separadas estén las notas que disuenan, más se suaviza la disonancia. Por eso, el ejemplo de la derecha es más disonante que el de la izquierda, aunque sean las mismas notas. Algo un poco relacionado con lo anterior es que cuantas más notas haya entre las notas que hacen la disonancia, más se suaviza esta. Así, en este ejemplo, la disonancia está entre las notas fa y mi. Si disponemos el acorde de forma que las notas que disuenen están más cerca, podemos tenerlo así. En los ejemplos que vemos aquí, la disonancia es más dura en el ejemplo de la derecha, porque no hay notas entre las notas que realizan la disonancia. Sin embargo, en el ejemplo de la izquierda, la disonancia es más suave porque hay varias notas entre ellas. Hablemos un poco más de la disonancia irregular. En general, es mejor ocultar la disonancia irregular, ya que no es tan buena como la disonancia regular. Además, la disonancia irregular equivale a la duplicación de la nota en la que resuelve. Por eso, cuanto más importante sea tonalmente la nota en la que va a resolver, mejor será su duplicación. Dijimos que una disonancia se suaviza si se prepara. Si no se puede o no se quiere preparar una disonancia, aún puede suavizarse si se ataca por movimiento contrario y conjunto. Además, la disonancia irregular la entiende mejor el oído. Si la nota extraña, en el ejemplo el mi, está por encima de la nota real, en el ejemplo el fa. Para asegurarnos, lo mejor en la disonancia irregular es que el bajo lleve la nota real. En muchos casos, es mejor si la nota real no se queda quieta. En este ejemplo, que tiene el mismo acorde que en el ejemplo anterior, el fa del bajo se mueve a un la. Por otra parte, la peor disposición para una disonancia irregular es cuando las dos notas que disuenan están a distancia de segunda entre sí. Bien, hablaremos ahora sobre algunas observaciones generales de las notas extrañas. Al utilizar la disonancia regular, aunque podría resolver de forma ascendente, se prefiere que resuelva mediante un movimiento de segunda descendente. Con respecto a nuestras amigas, las quintas y las octavas, hay que tener en cuenta que están prohibidas si se crean al escribir notas extrañas. Un ejemplillo. En este ejemplo, tenemos un enlace normal entre dos acordes tríadas. Podría pensarse que en la soprano podemos poner una nota extraña que enlace el fa con el re, como aquí. Sin embargo, esto se prohíbe, ya que al colocar esta nota extraña se producen dos quintas seguidas. Otra cosa sobre las quintas y las octavas. Se prohíben si ya existen cuando en el encadenamiento ya se producían quintas u octavas seguidas. Quizás se vea más claro con un ejemplo. En este enlace, sin notas extrañas, se producen dos quintas seguidas. Si intentamos solucionarlo añadiendo una nota extraña, esto no evitará el efecto de las dos quintas seguidas. Dicho de otra forma, las notas extrañas no eliminan fallos de quintas u octavas seguidas, pero sí que pueden crear fallos. Sin embargo, hay alguna ocasión en que las notas extrañas sí que pueden eliminar fallos de quintas u octavas. Veamos el mismo enlace anterior. ¿Podemos eliminar este fallo? Sí, aunque no es tan fácil. Aquí, la nota extraña es este fa sostenido. Sin embargo, aquí no se producen quintas seguidas porque al resolver la nota extraña, la otra voz que formaba la segunda quinta, el bajo, se mueve. Normalmente, en la armonía tradicional, las disonancias seguidas de segunda, séptima y novena están prohibidas. Sin embargo, hay momentos en los que se pueden permitir.
Ojo a esto. Se permiten estas disonancias seguidas si se producen por diferentes tipos de notas extrañas y si las disonancias a partir de la segunda son regulares. Tranquilidad, que sé que no se ha entendido. Lo explico. En este ejemplo, se producen dos disonancias de novenas seguidas aquí. En principio, esto estaría prohibido, pero como hemos dicho, se pueden permitir si se producen dos cosas. Lo primero es que cada una de las disonancias esté producida por un tipo de nota extraña distinta. La soprano lleva un retardo y el bajo lleva una nota de paso. Lo segundo es que la segunda disonancia, la que se produce con el do en el bajo, sea una disonancia regular, es decir, no resuelve en un re, sino en un si. Por eso, estas disonancias paralelas están permitidas. Por último, 3 observaciones sobre las notas extrañas. La falsa relación cromática se permite siempre. Además, las notas extrañas, al igual que las notas reales, se pueden sincopar, repetir, arpegiarse, etc. Mientras que las notas extrañas se mueven, las demás notas del acorde no tienen por qué quedarse quietas, sino que pueden realizar movimiento también. Ok, acabamos de ver una introducción sobre las notas extrañas. Es importante que tengáis clara la distinción entre disonancia regular y disonancia irregular. Además, recordad que, en general, las notas extrañas no eliminan fallos, pero sí pueden crearlos. Lo dejamos por aquí. A partir del próximo vídeo estudiaremos cada uno de los tipos de notas extrañas. Nos vemos pronto. Mientras, cuidaos mucho. ¡Muchísimo ánimo!